Vamos al siguiente problema propuesto con estructura repetitiva while. El problema dice, en una empresa trabajan N empleados cuyos sueldos oscilan entre 100 y 500. O sea, lo que se va a cargar por teclado siempre son valores entre 100 y 500. Realizar un programa que lea los sueldos que cobra cada empleado, se cargue por teclado cada sueldo e informe cuántos empleados cobran entre 100 y 300 y cuántos cobran más de 300. Además, el programa deberá informar el importe que gasta la empresa en sueldos al personal, o sea, el total, la acumulación de todos los sueldos que paga la empresa. Acá deberían de tener vídeo, tomar lápiz y papel y hacer el diagrama de flujo que resuelva este problema. En el caso de que ya se haya hecho y quieran ver otro algoritmo o no haya salido, pasemos a analizarlo. Como tengo que cargar los datos de n sueldos, los sueldos, el sueldo básicamente de cada empleado se va a cargar dentro de la estructura repetitiva while. La estructura repetitiva while, como vemos, seguimos teniendo ese x que empieza en 1, mientras x sea menor o igual a n, siendo n, que es una variable que vamos a cargar antes de la estructura repetitiva, donde le preguntaremos cuántos empleados tiene la empresa, para que cargue los n sueldos, según la cantidad de empleados que tenga la empresa, y lo que hay que hacer es contar cuántos tienen un sueldo menor o igual a 300, y los que tienen, ¿sí? Dice, informa cuántos empleados cobran entre 100 y 300 y cuántos cobran más de 300. ¿Sí? Más de 300 o menor o igual a 300, por acá va a venir el contador 1, los que cobran menor o igual a 300. Y los que cobran más de 300 va a ir por el falso. Dos contadores, conta 1, conta 2. El total de gastos en sueldos de la empresa es el acumulador gastos. Gasto igual a gastos más el sueldo ingresado. Entonces, ¿qué tenemos? El contador X, que es el que me cuenta cuántas vueltas se ha ido repitiendo el while. El contador conta 1, conta 2 y el acumulador gastos, que vamos acumulando el sueldo ingresado. Cuando sale de estructura repetitiva mostramos los dos contadores y lo que gasta la empresa en sueldos. Bueno, una vez hecho el diagrama de flujo, que es la representación gráfica del algoritmo, ahora sí lo codificamos en C#. Vamos a crear un proyecto de aplicación de consola con .NET Framework. Responde el proyecto 34. Dijimos que por ahora todo esto es una caja negra, simplemente nos preocupa ir a la main y hacer la codificación. Vamos a empezar definiendo variables. Vamos a tener la variable n, x, conta 1 y conta 2. Vamos a necesitar una variable para guardar el sueldo de cada empleado y los gastos de toda la empresa, además de la variable tipo string que vamos a usar para ir cargando cada dato por teclado. Lo primero que vamos a hacer, vamos a preguntar, bueno, inicialicemos lo que nos dice acá. Seguimos acá, he definido las variables. Esto no se indica en el diagrama de flujo. Lo que sí en el diagrama de flujo ya tenemos la inicializar el contador 1 en 0, el contador 2 también inicializamos en 0, los gastos de la empresa también inicializamos en 0, el contador de vueltas del while lo llamo x en 1, y ahora vamos a cargar por teclado n. Para cargar n hemos dicho primero mostramos un mensaje que diga cuántos empleados tiene la empresa y cargamos en la variable línea usando el objeto console llamando a readline, y ahora sí guardamos en n lo que tiene línea, convirtiéndolo a entero. Ya tengo entonces en n cuántos empleados tiene la empresa. Entramos a la estructura repetitiva, mientras x sea menor o igual a n, disponemos las llaves y dentro de la estructura repetitiva lo que tenemos que hacer, primero que ingrese el sueldo del empleado. O sea, acá vamos a mostrar un mensaje que diga ingrese el sueldo del empleado. Dijimos que primero cargamos en línea mediante readline, guardamos en sueldo, lo convertimos a valor de tipo float, lo que tiene línea, y lo
tenemos que plantear la estructura condicional si sueldo es menor o igual a 300. Vamos a incrementar el contador 1 en 1. Es una persona más que tiene un sueldo bajo. Conta mal escrito, ahora sí. Y por el else incrementamos el contador 2. Fuera de la estructura repetitiva, de la estructura condicional, acumulamos los gastos de la empresa, que es cada sueldo de empleado, y contamos una vez más que se ha repetido el while con el contador X. Ahora, ya fuera de la estructura repetitiva, fíjense que esta llave, apertura y cerrado, ya fuera de la estructura repetitiva, tenemos que mostrar la cantidad de empleados con sueldos entre 100 y 300. Cantidad de empleados que ganan entre 100 y 300. Vamos a imprimir la variable, el contador 1. Y lo mismo, vamos a imprimir cantidad de empleados que ganan más de 300, es el contador 2. Y los gastos total de la empresa, en sueldos, gastos totales de la empresa en sueldos, imprimimos el acumulador gastos. Con eso ya tenemos codificado nuestro algoritmo. Veamos si es verdad. Ya tenemos codificado el algoritmo. Probemos. Lo primero que nos va a decir, como dice, cuántos empleados tiene la empresa. Vamos a considerar que tiene 5 empleados. Ingresa el sueldo del empleado. Vamos a hacer uno que gane 200, otro 250, otro 270. Finalmente los otros dos empleados, uno gana 400 y 490. La cantidad de empleados que ganan entre 100 y 300, que son los tres primeros que ingresé, sus sueldos son 3. Y cantidad de empleados que ganan más de 300 pesos son el 400 y 492. La suma de esos dos nos dan 5, que es la cantidad de empleados que tiene la empresa. Y el gasto total de sueldos en la empresa son, la suma de estos 5 valores da 1610. Bueno, una vez hemos hecho todo el camino, dado un problema, hemos buscado una solución planteando un diagrama de flujo, y luego el diagrama de flujo, que es la representación gráfica del algoritmo, hacemos la implementación del algoritmo, en nuestro caso en el lenguaje C#. Comprobamos que funciona sintácticamente primero y luego que funciona a nivel lógico, como hemos visto. Con esto finalizamos el problema. Gracias.